Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, decía al principio que hoy contamos con Guillén del Barrio, es enfermero en el Hospital de la Paz, es delegado del Movimiento Asambleario de Trabajadores Sanitarios. Te vuelvo a dar las gracias por atendernos. Te quería preguntar en primer lugar una valoración de la manifestación de ayer como sanitario. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo juzgas? Pues al margen del ruido mediático, lo que ha pasado de verdad es lo siguiente. Después de 2 años con los centros de urgencias de atención primaria cerrados y muchas movilizaciones en muchísimos barrios, las vecinas han liderado esta lucha, han convocado y han preparado durante semanas y meses esta manifestación unitaria y por lo tanto, como hay muchísimo trabajo de las vecinas, insisto, en los barrios y en los pueblos, ha venido muchísima gente porque hay un trabajo de base importantísimo. Sara. ¿Qué tal, Guillén? Yo quería preguntarte por la gota que ha colmado el vaso, el plan de urgencias extrahospitalarias de Ayuso. ¿Nos puedes explicar en qué consiste y cómo afecta también a los sanitarios? Bueno, pues básicamente consiste en, a largo plazo, convertir España en Estados Unidos y en el corto plazo ir dando pasitos para ir avanzando. ¿A dónde quiero llegar? Hace poco estaba yo en Chicago y me fijé, claro, como sanitario que soy, que había como muchos vagabundos, pero además hablando solos. Por cierto, la mayoría negros. Y claro, te pones a hilar. En Estados Unidos creo que es el 34% de las causas de ruina familiar son las facturas médicas. Y entonces, ¿qué pasa? Imagínate que tú tienes una enfermedad mental, que eso cuesta un dinero en una medicación crónica y que no te la puedes pagar. Entonces, tú quizás tuvieses una vida más o menos normal y un trabajo, pero no te puedes pagar esa medicación y acabas perdiendo el trabajo y acabas siendo un vagabundo en la calle y entonces los pobres son más pobres. ¿Qué relación hay entre esto y lo que pasa en Madrid? Que poquito a poco van erosionando el sistema. ¿Qué pasa? Que si hierve el agua salta la rana, ¿vale? Tiene que ser poquito a poco. En 2012 se pasaron de ambiciosos, anunciaron que iban a convertir un hospital en un geriátrico, privatizar no sé cuántas cosas, y entonces saltó la marea blanca. Y han seguido poquito a poco, y aquí, con lo de los servicios de urgencias por los que me preguntas, han aplicado una cosa que se llama la doctrina del shock, que de nuevo os pongo otro ejemplo de Estados Unidos, para que no les suene, cuando el huracán Katrina en Nueva Orleans, me parece muy buen ejemplo en paralelo. ¿Qué pasó allí? Que llegó un huracán, como pasa todos los años, pero había una privatización y un deterioro previos, no de la sanidad en este caso, sino de los diques que mantenían la ciudad seca, porque partes están debajo del nivel del mar. Entonces, si durante años le quitas el presupuesto a un servicio público que protege a la gente, no sé si veis por dónde voy, pues luego llega un desastre natural, seguimos, y se inunda la ciudad. Pero luego llega el siguiente paso, porque desastres naturales hay muchos y este me parece pertinente, porque lo que hicieron fue cerrar todas las escuelas de la ciudad de Nueva Orleans, solo de esa ciudad, no de todo el estado, y convertirlas en concertadas. ¿Vale? Entonces esto es un poquito el plan. Aquí en Madrid coges, cierras las urgencias de atención primaria. ¿Por qué esas en concreto? Porque atienden 750.000 pacientes al día. ¿Eso es mucho o es poco? Pues para que os hagáis una idea, La Paz, que es mi hospital, uno de los más grandes, atiende a 245.000 al año. Entonces tenías un servicio que por 4 duros te atendía 3 veces más pacientes que las urgencias de los hospitales, evidentemente por muchísimo menos dinero. Entonces es que, claro, estar sano no genera beneficios. Así que cogen, cierran todos estos servicios y la idea era dejarlos cerrados. Esto es un poco lo que ha pasado con los SWAP y estas medidas últimas, de nuevo la cronología es importantísima. Movilizaciones vecinales en los meses precedentes han causado que Ayuso, que tenía pensado dejar esto cerrado, también otro dato que creo que tiene que ver es, no sé si os habéis fijado, que ahora Movistar Plus ofrece seguros de salud. Y todas estas empresitas de cualquier sector, de repente, oye, por 9 euros al mes tienes tu médico y le puedes preguntar por teléfono si te duele la tripita y tal. Claro, pero tú no vas a pagar 2 veces por algo. Entonces, cierro las urgencias para que te hagas una póliza, pero las vecinas con su lucha no le han permitido mantenerlas cerradas. Y entonces, ¿qué pasó? Que anunció que iba a abrir parte de esos centros. No sé si os acordáis que hace unos meses iban a abrir solo unos pocos de estos centros, pero las vecinas ya estaban muy fuertes y muy organizadas y no le dejaron y siguieron apretando. Y ahora resulta que hay que abrirlo todo. Pero claro, no tienen médicas ni médicos porque les has estado maltratando y se han ido o han dimitido. Entonces, lo que está pasando para mí era importante, perdonad que haya tardado tanto en llegar al principio de la pregunta, pero esto es fundamental entender todo esto. O
sea, lo que pasa ahora es que Ayuso, por la presión vecinal, está desesperadamente intentando tapar una brecha improvisando. Porque lo que no va a hacer bajo ningún concepto, no de momento, es pagar mejor. Porque también tenemos ambulancias en Madrid del ayuntamiento, el SAMUR, que ahí no les faltan médicas cuando las necesitan. Porque pagan más y porque se trabaja más a gusto. Entonces, simplemente ha pasado esto. Ha calentado demasiado el agua, ha saltado la rana y ahora a ver cómo sale del paso. Por eso estamos hablando de que si Nicaragua o que si la ETA. Manu. ¿Qué tal, Guillén? ¿Cómo estás? Yo te quería preguntar cómo afecta toda esta situación a los pacientes y a los usuarios y las usuarias de la sanidad pública, ¿no? Porque lo estabas explicando. Detrás de esto parece que lo que hay es un plan para derivar a pacientes a la sanidad privada, ¿no? Es decir, llevar las cosas a un punto donde las listas de espera son tan largas, ¿no? Y la sanidad va funcionando peor y peor, que eso te empuja a la sanidad privada a la hora de hacerte una prueba diagnóstica, por ejemplo, a la hora de acceder a determinados servicios. Entonces, ¿cómo afecta la situación de la sanidad en Madrid a los pacientes? Me va a costar un poco explicarlo, porque me afecta bastante. Vamos a ver. Esto en la práctica, ¿qué supone? Yo trabajo en la urgencia de un hospital grande, que es donde acaban gran parte de esos 750.000 personas enfermas, a las que ya no atienden en sus barrios. Yo el otro día estaba trabajando, lo explicaba el otro día en Spanish Revolution también, en el triaje de mi hospital. ¿El triaje qué es? Ahí, cuando tú llegas a las urgencias de un hospital, das tu nombre y tus datos a la administrativa y lo siguiente a todos los pacientes les ve primero una enfermera que te asigna el tipo de médico que necesites, ¿no? Pues si te duele el tobillo, pues va a ser un traumatólogo. Pero eso lo tiene que ver una enfermera y valorarlo. Tuvimos tantísimos pacientes, fue una locura infernal y haces lo que puedes, pero acabas metiendo la pata, porque eso es el plan, que metas la pata. Entonces, por mi culpa, porque ya acabé cometiendo un error, una persona mayor se pasó 5 horas en una sala de espera porque se me olvidó devolver una llamada. Tened en cuenta eso, en qué consiste el triaje de un hospital. Esa sala tiene 3 puertas distintas. Yo tenía un ordenador con 2 pantallas, más un teléfono y la megafonía. Entonces, con eso te atiendes al triple de pacientes y buena suerte. Entonces, tú te lo procesas en tu cabeza, lo que le pasa a esa señora. Pero un rato después me fui a por un café y me crucé con esa mujer y según estaba metiendo las monedas en la máquina se me saltaban las lágrimas, porque esto es el plan. Os pongo más ejemplos. Me acuerdo un señor como así muy alegre, muy charrachero, porque le dolía la barriga, de estas cositas de que te vean en el centro de salud. Me duele la tripita desde hace 2 meses, he perdido peso. Y ahí estaba el pobre en un sillón, hecho más horas que 6 horitas tranquilamente en una sala de observación. Un rato después me entero de que lo que tiene ese señor es un tumor que ya le ha comido y que en algún momento el médico le tiene que explicar que le quedan 6 meses de vida. Entonces, cuando hablamos de... Es que si los PAC, los SWAP, los SUMAS... No, estamos hablando de personas que se van a morir antes porque los centros de salud, que también tienen relación con estas urgencias de primaria, no dan abasto para seguir a los pacientes crónicos. Si tú tienes una diabetes y se controla bien, no te pasa nada. Pero si se controla mal, puedes acabar ciego, perder dedos de los pies, perder una pierna entera, acabar en diálisis. Por cierto, eso da mucho dinero. Entonces estamos convirtiendo el Sistema Nacional de Salud en el sistema madrileño de enfermedad, que es lo que da pasta, y por el camino lo que están haciendo es literalmente hacer que la gente se muera más y se muera antes. Horas de espera no es solamente, vaya qué molestia, antes era 1 hora, ahora son 2, antes eran 2 meses para una prueba diagnóstica, ahora son 4 meses. No. Si te hacen tarde la prueba, se muere más gente. En esto consisten las consecuencias para los pacientes del deterioro del sistema sanitario. Ina. Tengo aquí delante la transcripción de las declaraciones de Ayuso. Y bueno, le da una interpretación bastante curiosa a todo lo que pasó. Dice que es una especie de trama del activismo de izquierdas para confundir a la opinión pública, que nuestro sistema sanitario está bien. Lo que quiere la izquierda es que un centro de atención funcione como un mini hospital y esto no puede ser. ¿Qué opinas de estas declaraciones? Bueno, pues opino que el calamar es un animal que vive en el mar. Y cuando se siente amenazado, suelta una mancha de tinta para distraer a sus amenazas y salir corriendo. Yo pensaba que los calamares solo viven en el mar, parece ser que en el río Manzanares también hay calamares y la verdad es que no tengo nada más que decir.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillén. Bueno, llegamos al final, vamos a terminar